Hoy vamos a contar una historia alucinante, la de un componente electrónico del que casi nadie ha oído hablar, pero que podría cambiarlo todo, desde cómo funciona la inteligencia artificial hasta la forma en que exploramos el espacio. Es una historia de profecías olvidadas, de descubrimientos que ocurrieron por pura chiripa y de un renacimiento totalmente inesperado. A ver, la inteligencia artificial está por todas partes, eso ya lo sabemos, pero este avance imparable esconde un secreto, un problema de base. Y es que el camino que estamos siguiendo, el de la computación digital, tiene un coste de energía y una ineficiencia que sencillamente no se pueden mantener a largo plazo. Hay algo en su diseño que no funciona del todo bien. Y para que veamos la magnitud de esto, no lo digo yo, lo dice una de las mentes más brillantes en este campo, Geoffrey Hinton. Su solución es cuanto menos radical: olvidarnos de la separación entre hardware y software y pasarnos a una computación analógica de bajísimo consumo. Y en el mismísimo centro de su idea hay un componente que lo cambia todo: el memristor. Vale, para entender por qué este memristor es tan importante, primero tenemos que meternos en las tripas de la inteligencia artificial de hoy en día y ver dónde están sus fallos. El contraste es que es brutal. La IA actual va con ceros y unos, y tiene la memoria por un lado y el procesador por otro. Esto crea un atasco constante, lo que se llama el cuello de botella de von Neumann, y malgasta una cantidad de energía absurda. Un centro de datos de IA puede consumir megavatios. Y ahora pensemos en nuestro cerebro. Es analógico, integra memoria y procesamiento en cada neurona y hace todo lo que hace con solo 20 vatios. Es casi 1.000.000 de veces más eficiente. Una auténtica locura. Y esta búsqueda de eficiencia nos obliga a viajar en el tiempo, a una idea teórica que en su día parecía una simple curiosidad de un joven profesor llamado Leon Chua. En 1971, la electrónica se basaba en tres componentes pasivos: la resistencia, el condensador y el inductor. Eran los pilares de todo. Pero Leon Chua, fijándose solo en la simetría matemática de las ecuaciones, dijo: «Oye, aquí falta algo. Tenía que existir un cuarto elemento, un eslabón perdido que conectara la carga eléctrica con el flujo magnético». Y lo llamó membristor. ¿Y qué narices es un membristor? Pues el nombre lo chiva todo. Es una resistencia con memoria. Una resistencia normal y corriente siempre tiene el mismo valor, ¿verdad? Pues la de un membristor cambia dependiendo de cuánta corriente le ha pasado antes. En esencia, se acuerda de su pasado eléctrico. El problema, claro, es que la teoría era muy bonita, pero nadie tenía ni la más remota idea de cómo fabricar un membristor. El propio Chua lo admitió. Así que durante casi 40 años su idea quedó olvidada, relegada a una nota a pie de página en los libros de texto de ingeniería. Y entonces, casi 40 años después, en los laboratorios de Hewlett-Packard, la historia da un giro de guión. Un equipo de investigadores se tropieza con la profecía de Chua, por pura casualidad. El equipo de Stan Williams en HP no estaba para teorías olvidadas de los años 70. Tenían un problema muy práctico. Estaban preocupados porque la ley de Moore se acababa y los chips del futuro tendrían demasiados fallos. Así que su objetivo era crear unos interruptores diminutos que guardaran su estado sin necesidad de energía para poder reconfigurar los circuitos sobre la marcha y esquivar los componentes defectuosos. Pues bien, mientras probaban distintos materiales para sus interruptores, empezaron a ver un comportamiento eléctrico que no tenían ni pies ni cabeza. Sus dispositivos hacían cosas raras, impredecibles, y no tenían ningún modelo matemático que lo explicara. Williams, ya frustrado, se puso a bucear en la literatura científica a ver si encontraba algo. Y allí, en un artículo de Chua de 1976, encontró un gráfico teórico que describía un lazo de histeresis pinzado, una forma extrañísima, como un 8 aplastado. Era idéntico, un calco, de los datos inexplicables que su equipo estaba viendo en el laboratorio. Lo habían encontrado. Habían encontrado el elemento perdido de Chua sin ni siquiera estar buscándolo. Las propias palabras de Williams capturan la sorpresa de ese momento. Dijo que le golpeó directamente entre los ojos. Era la pieza que faltaba en su puzzle, una teoría de hacía 30 años que explicaba a la perfección su descubrimiento de vanguardia. El descubrimiento, como es lógico, desató una ola de entusiasmo tremenda, pero una ola que no tardaría en chocar con la dura realidad. Cuando HP lo anunció en 2008, la reacción fue una locura. Se empezó a hablar de una memoria universal que iba a reemplazar a la RAM, al almacenamiento flash, a todo. Parecía el santo grial de la informática. Pero bueno, los años fueron pasando y esa revolución nunca se materializó. ¿Y por qué fracasó? El propio Stan Williams lo explicó con una analogía que es perfecta. Dijo que el memistor era como un oso en la selva, un generalista, bueno en muchas cosas. Pero en el mundo súper competitivo de la electrónica, los especialistas siempre ganan. La memoria DRAM es más rápida, la memoria flash es más barata.
Cada tecnología llevaba décadas optimizándose para lo suyo. Y justo cuando parecía que el memristor iba a volver al cajón de las ideas olvidadas, encontró su verdadera vocación. Y esa vocación nos lleva de vuelta al principio de esta historia, la inteligencia artificial. A ver, para que se entienda bien, la IA tiene dos fases clave. Una es el entrenamiento, donde un modelo aprende de cantidades gigantescas de datos. Esto consume una barbaridad de energía, pero se hace pocas veces. Y luego está la inferencia, que es usar ese modelo para hacer predicciones. Esto pasa miles de millones de veces al día en nuestros dispositivos y tiene que ser súper eficiente. Y aquí está la clave de todo. La IA que usa transistores sufre el famoso cuello de botella. Para cada cálculo, tiene que mover datos de la memoria al procesador. Y luego de vuelta. La ventaja del memristor es que se carga ese movimiento. No es que almacene un valor, es que su propia resistencia física es ese valor. La computación y la memoria ocurren en el mismo sitio, de forma analógica, exactamente como una sinapsis en nuestro cerebro. Y las implicaciones de esto son, bueno, asombrosas. Estamos hablando de chips de IA que son miles de veces más eficientes energéticamente. Como funcionan moviendo iones en lugar de electrones, son increíblemente resistentes a la radiación, lo que los hace perfectos para satélites y misiones espaciales. Y lo más fascinante, como imitan la biología, abren la puerta a crear interfaces directas con el cerebro humano para tratar enfermedades como el Alzheimer. Esta cita resume la transición a la perfección. La computación digital, con sus ceros y sus unos, es como pintar en blanco y negro. La computación analógica que permiten los memristores es como si de repente tuviéramos una paleta infinita de colores. Es mucho más parecido a cómo funciona la naturaleza. Lo que nos lleva a una pregunta final, una que es casi filosófica. Después de este viaje tan largo y tan raro desde una teoría matemática hasta una posible revolución en IA, ¿el memristor es una invención humana, como el transistor, o es algo más fundamental? La respuesta, según su profeta original, Leon Chua, es clarísima. No es una invención, es un descubrimiento. Es como si dijéramos que Colón inventó América. No, la descubrió. Pues el memristor siempre estuvo ahí, esperando. Es una ley fundamental de la naturaleza, una verdad sobre cómo funciona el universo que simplemente tardamos 50 años en encontrar y sobre todo en comprender.